Entonces, búsqueda exhaustiva utilizando un arreglo binario y todas las combinaciones se puede, pero no es práctico. Utilizar una aproximación top-down se puede, sí, pero tampoco es práctico. Es ligeramente mejor, pero no lo suficiente. Pregunta, ¿se entiende bien esa solución y por qué esa es la eficiencia? Sí. Listo. Allá lo hice directamente el ejemplo. Para un problema cualquiera, ¿cómo sería el algoritmo? Si ya llegué a mi caso base, pues el caso base es devolver el W sub I correspondiente. En caso contrario es el máximo entre las dos opciones, entre tomarlo y no tomarlo. No tomarlo es la solución del mismo W, pero ya restándole un elemento. Y tomarlo es ese W más la solución, pero ya devolviéndome dos elementos. Entonces, este es el pseudocódigo de este procedimiento que hicimos acá. ¿Listo? ¿Por qué hicimos primero el procedimiento? Pues para ver qué funcionaba y para llegar más rápido a la eficiencia. Pero si lo fuéramos a programar, sería tan sencillo como programar esto. ¿Preguntas hasta ahí? Pero yo no entendí el más uno. Dice que tiene n más un elemento, pero no entendí por qué la eficiencia... No, tiene n más 1 niveles. 1, 2, 3, 4. Sí, tiene n más 1 niveles. Entonces, en el peor de los casos, este árbol de recursión, ¿cuántos elementos va a tener? Obviamente, yo sé que el árbol no es balanceado, pero recuerda que precisamente la notación big O es un límite superior. Entonces, el límite superior sería 2 a la n más 1 si fuera completamente balanceado. ¿Alguna otra pregunta? Entonces, ¿esto es programación dinámica? No. Recuerden, en este módulo siempre nos vamos a volver al ejemplo de Fibonacci. Siempre lo vamos a intentar hacer top-down, llegamos a una solución y luego lo contrastamos contra el bottom-up. Y el bottom-up es el que es programación dinámica. Entonces aquí nada más hemos hecho la mitad. Que cuando hacemos el top-down, lo que después hacemos es reciclar unas cosas para definir la solución bottom-up. Listo. ¿Preguntas antes de que lleguemos allá? Ok. Entonces esto es básicamente lo que hicimos allá. Esto significa que lo hicimos bien allá en el tablero. El 2n más 1. Listo. Entonces, ya vimos que se puede hacer top-down, igual que Fibonacci se puede hacer top-down. Pero vimos que nosotros podríamos invertir la formulación en el caso de Fibonacci para hacerlo bottom-up. Entonces la pregunta es si podemos hacer exactamente lo mismo para este problema. Entonces, para ver si sí, y esta es la pregunta que nos vamos a hacer siempre que traemos con programación dinámica, tenemos que resolver el siguiente interrogante. ¿Qué forma debería tener la solución óptima de un subproblema? Que esa pregunta parece trivial, parece muy sencilla, pero en realidad es la clave de todos los algoritmos de tipo programación dinámica. En programación dinámica, ¿de dónde viene la palabra dinámica? De que las soluciones se van construyendo progresivamente. Listo, yo no obtengo la solución de inmediato. Yo parto por una cosa chiquita, voy progresando hasta que llego al que necesito. Listo, sí. Es como los algoritmos que no se puede repetir. De hecho, aquí no toma ninguna decisión sino hasta el final. Aquí no, cuando, vamos a decir, ahorita que damos el ejemplo, se da cuenta que él en realidad no toma decisiones locales, pero no la decisión del problema final, sino hasta que llega al final. Y eso lo vemos ahorita. Entonces,
Este es la clave de todo. Cuando usted se enfrenta a un problema y quiere ver si se puede resolver o no por programación dinámica, lo primero que tiene que ver es si puede resolver este cuestionamiento. Entonces, usted tiene un problema. En este caso es, dado los n elementos, con esos pesos, ¿cuál es el máximo conjunto independiente? Ese es su problema. Entonces usted lo que tiene que pensar es cuál sería la solución, no de ese problema, sino de un subproblema. Listo, entonces no es solamente una cuestión sintáctica, decir problema o subproblema, sino que es como hacer el modelo mental de que ya no me interesa el problema grande, sino un punto intermedio. Listo. En este caso, ¿qué es un punto intermedio? Que yo no estoy mirando todos los pesos, sino que estoy parado en un elemento específico, i. Listo, todavía no he llegado al n, estoy parado en un elemento i. Y en ese elemento i, ¿cómo sería la forma de esa solución? Si usted es capaz de resolver ese cuestionamiento, ya hizo la mitad de la formulación por programación dinámica. Solo que para este ejemplo es muy trivial, por eso empecé por el más sencillito. Pero a medida que vayamos viendo algoritmos más complejos, definir qué es un subproblema no es tan sencillo, pero entonces lo vamos a ir haciendo. Entonces, mi problema original es que los tengo todos. Mi subproblema es, no los considere todos, considere que usted va en un nodo i. Si usted va en un nodo i, ¿cómo es su solución óptima para ese subproblema? Entonces su solución óptima es una de dos cosas, o agrego i o no agrego i. Listo. Si agrego i, la máxima suma de pesos será w sub i más la sumatoria de pesos de la solución óptima para los nodos restantes desde 1 hasta i menos 2. ¿Tiene sentido? Yo tengo aquí todos mis nodos. Hasta n. 1, 2. No estoy parado al final, estoy parado en un i cualquiera. Y ese es mi subproblema. Entonces, si yo estoy parado en este subproblema, yo hago una de dos cosas. O lo tomo o no lo tomo. Si lo tomo, la solución de ese subproblema será el peso de S más la solución óptima de haber tomado hasta aquí. Obvio. Y si yo no lo tomo, ¿cuál va a ser la solución óptima? Pues la solución óptima de los que haya hasta aquí. ¿Sí o no? Entonces, esas son las dos posibilidades. O lo tomo o no lo tomo. Vea que ahí no hemos resuelto absolutamente nada. Simplemente formulamos la solución de un subproblema. ¿Está claro? Que si yo estoy parado en un nodo i, la solución es una de esas dos cosas. ¿Cuál es la clave de esta formulación? Eso que subrayé ahí en rojo. Si las conociéramos. Porque yo lo que dije es, si lo tomo, pues es w sub i más lo óptimo de lo otro. Entonces w sub i, pues yo lo tengo. Me faltaría saber es cuál es lo óptimo de los otros. Ya voy. Y si no lo tomo, pues no puedo sumar w sub i y la solución óptima será la solución óptima de estos otros, si la tuviera. Lo que pasa es que entonces ahí, cuando yo ya tengo esto, ya puedo darle la vuelta al pancake. Y es, entonces no lo mire de aquí para acá, sino de aquí para acá. Entonces, cuando usted llegue aquí, usted ya calculó este y ya calculó este. Y si ya los calculó y los guardó, úselos. Igual que en Fibonacci. En Fibonacci, cuando yo llego a Fibonacci de 5, ¿cuál es la solución de Fibonacci de 5? Ahí ni que es una decisión. Es tan sencillo como Fibonacci de 3 más Fibonacci de 4. Si usted lo hace top-down, usted no sabe ni cuánto es Fibonacci de 3 ni cuánto es Fibonacci de 4. Pero si usted lo hace bottom-up, usted ya pasó por ahí y ya lo sabe.
Entonces aquí vamos a hacer exactamente lo mismo. Entonces ya tenemos todas las piezas del rompecabezas de qué es programación dinámica. Entonces programación dinámica es, primero, usted puede reformular su problema a partir de la solución óptima de un subproblema. Sí, lleva la primera parte. Segundo, usted a partir de eso puede empezar a resolver sistemáticamente desde el caso base hasta el caso original. Sí, entonces junte las dos cosas y eso es programación dinámica. Listo. Si ese es mi subproblema, ¿cuál será mi caso base? No tener sino el primer elemento. Y en el primer elemento, ¿cuál es la solución? W sub 1. Listo. Entonces cuando usted vaya a resolver W,2, entonces o lo toma o no lo toma. Si lo toma, ¿cuál es la solución? W sub 2. Y si no lo toma, es la solución óptima de haber tomado los anteriores. Y ya lo acabo de calcular. Y así usted se va sistemáticamente agrandando su subproblema hasta llegar al problema más grande de todos, que es el problema original. Listo. Preguntas hasta ahí. Entonces, el algoritmo no es sino esa bobada. Entonces, M lo va a llamar la solución óptima cuando yo no he tomado sino hasta el elemento I. Entonces, M de no tomar nada es 0. M de tomar el primero es el peso del primero. Y de ahí en adelante empieza la programación dinámica. Entonces, para ir desde 2 hasta N, M sub I es igual a el máximo entre tomar ese I y no tomarlo. Si yo lo tomo es el peso más la solución óptima de devolverme 2. Y si no lo tomo es la solución óptima de devolverme 1. Lo que sea lo máximo entre los dos, eso es M sub I. Cuando termino todo, ¿cuál es la solución que en realidad me interesa? A mí no me interesan todas las soluciones intermedias, a mí me interesa la solución final. Entonces devuelvo M sub N. ¿Está claro? Vamos a hacerle prueba de escritorio para que vean qué fácil es. ¿Cómo? No. Entonces, el mismo ejemplo. Entonces yo tengo. Estos dos son mis casos base. Ustedes van a decir, pero es que este caso no tiene sentido. Obviamente, es que esta no es una solución. Esto solamente tiene sentido, es para que aquí no me salga el limit index out of exception. Listo. Entonces, si no tomo nada, la solución es 0. Si tomo el primero, la solución es 2W sub 1, que es 5. De ahí para allá, haga el for. Entonces, cuando yo voy a hacer 2, o lo tomo o no lo tomo. Si lo tomo es el peso de 2, que es 6, o el peso de devolverme 1. Entonces, máximo entre 5 y 6. 6. Luego, cuando tengo 3, o lo tomo o no lo tomo. Si lo tomo sería 7 más 5, o devolverme 1, que es 6. Entonces sería 12. En el caso de 4, si lo tomo sería 4 más el de este, que era 8 más 6, 14, o el máximo de este, que era 12. Entonces 14. Véalo ahí. Entonces, esto resuelve el problema. ¿Con qué eficiencia? O de N. Sin lugar a duda, mucho mejor que 2 a la N más 1, que era la solución top-down, y mucho mejor a 1 que la solución por búsqueda exhaustiva, que sería N por 2 a la N. ¿Y eso qué son? Son 5 líneas. Cuando ustedes se enreden con programación dinámica, mi truco es, devuélvase siempre a Fibonacci. Esto es exactamente igual a Fibonacci, con la única diferencia de que en programación dinámica normalmente por cada subproblema
vamos a tener que tomar alguna decisión. En este caso la decisión es escoger la máxima entre dos números. En otro problema será escoger lo mejor entre 3. En otro, lo mejor entre n. En otro, lo mejor entre n cuadrado. No sé, pues dependerá de cada problema. Pero el esquema de solución es exactamente el mismo siempre. Listo. Bueno, importante. No hemos acabado. Con ese algoritmo obtuvimos fue la máxima sumatoria de pesos. No obtuvimos el conjunto independiente que generaba esa máxima sumatoria de pesos. Entonces ahí depende de lo que me estén preguntando. Me preguntan la sumatoria, ya coroné. Me preguntan es qué conjunto o qué conjuntos, en caso de que hayan múltiples soluciones, me genera esa máxima sumatoria. ¿Listo? Entonces aquí hay varias alternativas. Hay una alternativa que es sumamente trivial y es cuando yo tengo ese m sub 0, m sub 1, m sub 2, hasta m sub n, aparte de guardar yo la solución óptima como tal, yo podría ir guardando los nodos que escogí. ¿Sí o no? Yo, por ejemplo, si m sub 1 es que escogí el nodo 1, m sub 2 es que escogí el 2 o me quedé con el 1, m sub 3 es que escogí el 3 más el 1 o me quedé con el 2. Entonces yo siempre podría ir almacenando eso. ¿Obtendría el conjunto independiente de la solución óptima? Sí. ¿Con qué sacrificio? Memoria. Porque entonces por cada solución que pasé, como yo las tengo que guardar todas, yo tendría que ir guardando esos nodos de todas. ¿Es una solución? Sí, pero dependiendo de mi problema puede que consuma mucha memoria adicional. Otra alternativa más económica es utilizar el resultado final para inferir sistemáticamente los nodos elegidos. Eso es lo que se conoce como backtracking. Entonces backtracking es, usted ya encontró la sumatoria máxima, listo, entonces a partir de esa sumatoria empieza a hacer un modelo de inferencia devolviéndose para saber usted qué hizo para llegar a esa solución óptima. Y eso es backtracking. Con dos ventajas. La primera, no necesito memoria adicional. Y la segunda, la eficiencia del backtracking normalmente es igual o menor que la eficiencia de la programación dinámica. En otras palabras, yo no empeoro mi eficiencia. Pero eso está devolviéndose por el llamado recursivo. No, porque aquí no hay llamados recursivos. Aquí hay llamados iterativos. Había recursivo, era en top-down. En bottom-up era recursivo. Pero entonces ya le voy a mostrar cómo es. Entonces, el backtracking yo también lo tengo que programar. En este caso, ¿cómo es? Yo digo, el subconjunto que estoy buscando inicialmente está vacío. Y parto desde el final. Por eso es backtracking, yo me devuelvo. Listo. Mientras i sea mayor que 0, o sea, mientras no llegue al inicio. ¿Yo qué hago? Si w sub i más m sub i menos 2 es mayor o igual que m sub i menos 1, entonces, yo ya tengo todos los m's. Entonces, básicamente lo que yo estoy diciendo es, si m sub n, que es este de por... No, perdón, este. Cuando yo estoy... Así es que i arranca en n. Cuando yo estoy en n, fue porque yo hice una de dos cosas. O tomé el n o no tomé el n. ¿Listo? Yo como supe si lo tomé o no lo tomé, dependiendo de la relación entre estas dos cosas. Si no lo tomé, fue porque me quedé con este. Si lo tomé, fue porque me quedé con este. Entonces no es sino verificar si esto es mayor o igual que esto para saber si yo lo tomé o no lo tomé. Si es mayor, fue porque sí lo tomé. Y si sí lo tomé, pues agrego ese i y ya disminuyó i en 2. ¿Por qué disminuyó en 2? Porque si lo tomé, pues no puede coger i menos 1. Entonces voy de una vez a i menos 2. En caso contrario, fue porque no lo tomé. Y si no lo tomé, devuelva i en 1. Tan sencillo como eso. Al final devuelvo ese. Entonces vamos a hacerle prueba de escritorio para que vean lo sencillo que es. Yo tengo ese w, pero también tengo
tengo el W y el M. Lo único que hice fue que lo organicé de derecha a izquierda para que fuera más fácil. Listo. Estos son los que ya habíamos calculado. Entonces yo arranco S en null y I en N. Entonces yo pregunto, 8 más 6, 14, ¿es mayor o igual que 12? Sí, significa que tomé el 4. Entonces, agrego a ese el 4, bueno, no lo mostremos, agrego a ese el 4 y me devuelvo 2. ¿Qué me devuelvo 2? Ya estoy parado aquí. Si yo estoy parado aquí, entonces pregunto, 2 más 0 es mayor o igual que 5. Sí, 6 más 0 es mayor o igual que 5. Sí, entonces fue porque él tomé el 2. Entonces ese ya tiene 4 y 2. Y me devuelvo 2. Y como me devuelvo 2, ya llegué aquí y ya paré. Véalo ahí. Entonces vean que esto es básicamente la regla contraria que usamos cuando utilizamos la programación dinámica. Solo que la programación dinámica nos servía para saber si lo tomo o no lo tomo. En cambio aquí me sirve para saber lo tomé o no lo tomé. Listo. ¿Cuál es la eficiencia de este algoritmo? O de n. Porque yo en el peor de los casos me voy devolviendo de a 1. ¿Y cuántos son en total? N. Entonces sería O de n programación dinámica más O de n el backtracking o de n. Si hay dos soluciones óptimas, entonces significa que aquí es igual. ¿Qué significa igual? Que hay más de una solución, que hay por lo menos más de una solución óptima. Entonces, ¿usted qué podría hacer? Depende de lo que le estén preguntando. Si a usted lo que le preguntan es, ¿cuál es la máxima sumatoria? Usted tiene que hacer backtracking, ¿sí o no? Si a usted le preguntan, ¿cuántas soluciones llegan a la solución óptima? Entonces significa que cada que usted encuentre un igual, entonces usted hace un llamado, pero ya recursivo, porque tendría que irse por tomar ese i o por tomar el i menos 1, y los dos van a llegar a la misma solución, ¿sí o no? Entonces ya tendría que llamarse recursivamente, y usted al final cuenta cuántos llamados recursivos hizo, y esa será la cantidad total de soluciones. Si lo que le están preguntando es, dígame todas las soluciones, hace exactamente lo mismo, recursivo, pero por cada paso usted va a ir guardando este S. Entonces es prácticamente lo mismo, solo que agregando aquí, cuando es igual, un llamado recursivo. Pero como les digo, depende de lo que le estén preguntando. ¿Alguna otra pregunta? Yo sí, ¿qué hora es? Ah, bueno, estamos bien. ¿Preguntas? Creí que está más tarde. ¿Fácil o no? Listo, entonces ya sí. ¿Cuál es la receta de programación dinámica? Entonces, lo primero, el problema debe poder definirse a partir de sus problemas más pequeños. Primera característica, pero no es la única. Listo. Esa cantidad de subproblemas debe ser pequeña. Ojalá lineal o a lo sumo polinómica. Listo. En el problema que acabamos de resolver, ¿cuántos subproblemas hay? En total. Pues no en la solución top-down, sino el de programación dinámica. N, que es básicamente esto de aquí. Este es mi primer subproblema, que es cuando no tomo 1, cuando tomo 2, cuando tomo 3, cuando tomo 4, hasta cuando tomo n. Entonces, ¿cuántos subproblemas resolví? N, solo que a mí no me interesaba sino uno de ellos, pero los tuve que haber resuelto todos. Entonces,
Mi problema se tiene que poder definir en términos de subproblemas. Pero la cantidad de esos subproblemas tiene que ser pequeño, lineal o a lo sumo polinómico. ¿Listo? ¿Qué significa polinómico? Lineal o cuadrático o cúbico. Pero si mi cantidad de subproblemas es exponencial o factorial, no me va a servir programación dinámica. ¿Listo? Listo. Y cuya solución, o sea, las soluciones de ese subproblema, tenga una eficiencia razonable, ojalá constante o a lo sumo lineal. Cada uno de los subproblemas que resolvimos, internamente, ¿qué eficiencia tenía? Cada subproblema. ¿Cómo? O de 1. Porque básicamente era lo que estaba dentro del for, y dentro del for era, da un subproblema, ¿cuál es la solución? O tomarlo o no tomarlo. ¿Y qué es tomarlo o no tomarlo? Hacer el máximo de dos cosas. Entonces es una única operación. Entonces en este caso, la eficiencia era constante, era O de 1. Entonces en programación dinámica, la solución de cada uno de esos subproblemas tiene que ser constante o a lo sumo lineal. Listo. ¿Cuál va a ser mi eficiencia total del algoritmo? Pues cantidad de subproblemas por lo que me cueste resolver cada subproblema. En el ejemplo que vimos ahorita, cantidad de subproblemas n. ¿Cuánto nos cuesta resolverlos? O de 1. Eficiencia total O de n. Pero en este curso vamos a ver, en este módulo vamos a ver todas las combinaciones posibles. Listo, entonces vamos a ver cantidad de subproblemas lineal, eficiencia para resolverlo lineal. Cantidad de subproblemas cuadrático, eficiencia para resolverlo constante. Cantidad de subproblemas cuadrático, eficiencia para resolverlo lineal. Traducción, vamos a ver algoritmos siempre polinomiales. ¿Sí o no? Porque en el peor de los casos esto es un polinomio. Y en el peor de los casos esto es lineal. Entonces si multiplico las dos cosas, da un polinomio. Listo. Listo. Dicha relación se puede explorar mediante recurrencia y establece que la solución óptima de su problema es igual a una función de las soluciones óptimas de sus problemas más pequeños. Traducción de eso al cristiano. Yo tengo que poder descomponer en subproblemas, pero además la solución de cada uno de esos subproblemas tiene que ser una función de subproblemas más pequeños. ¿Sí o no? Fibonacci, la solución de n está en términos de n-1 y n-2. Para este problema, dado un nodo i, siempre estaba en términos de i-1 y de i-2. Listo. Esos subproblemas deben poder solucionar de manera sistemática, pero desde los más pequeños hasta los más grandes. Listo. No solamente es que yo pueda expresar algo en términos de otros más pequeños, sino que yo debo poder resolver primero esos más pequeños para poder usar programación dinámica. Y durante ese proceso, esas soluciones intermedias se almacenan en memoria para poder accederlas cuando se necesite sin necesidad de recalcularlas. A este proceso se le conoce como memorización. Entonces yo siempre iba guardando su problema i, ¿cuál fue su solución? Su problema i más 1, ¿cuál fue su solución? Listo. Dependiendo de nuestro algoritmo, puede que yo utilice todos los que ya hice, o nada más los dos últimos, o nada más los tres últimos, no sé. Pero entonces para curarnos de salud, pues guardemos todo. Y ya. Luego de resolver todos los subproblemas, la solución final al problema original suele ser la del subproblema mayor. En este caso, yo resolvía M0, M1, M2, hasta M4. En realidad, ¿cuál era la que me interesaba? M4. Y en todos los ejercicios que vamos a hacer aquí, la que me interesa en realidad fue la última que calculé. Pues porque si me interesara otra, ¿para qué me fui hasta allá? ¿Sí o no? Y quinto y último, una vez obtenida la solución final, elementos complementarios se pueden obtener vía backtracking.
¿Qué significa complementarios? Que puede que a mí me lo pregunten o puede que no me lo pregunten. Ahí puede que me digan cuál es la máxima suma o cuáles son los conjuntos independientes de esa máxima suma. Entonces, dependiendo de si me lo preguntan o no, uso o no backtracking. Ya, pregunta hasta ahí. ¿Se entendió bien? Programación dinámica. Entonces, lo que vamos a hacer en las siguientes 4 clases es ejercicios que se pueden resolver por programación dinámica. Y se los voy a colocar en orden ascendente de complejidad. Entonces, este es el más sencillo que vamos a ver en todo el curso. Luego vamos a ver uno un poquito más complejo, y en la última clase vamos a ver uno muy complejo. Sí. Con eso ya pueden empezar a resolver. Sí. No sé cuántos, pero sí. O sea, es un número mayor que 0. ¿Alguna otra pregunta? Cuando el problema reúne estas características, sí. ¿O no lo convence en mi respuesta? O sea, si usted su problema lo puede formular a partir de responder estas preguntas, sí llega a la solución óptima. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, algo que no preguntaron. ¿La eficiencia de programación dinámica es buena, es mala, es regular? Entonces, hoy encontramos ODN, que de hecho no hay cómo hacerlo más eficiente porque tengo n datos. Entonces la mera lectura de los n datos me cuesta ODN. Entonces menos que ODN no puedo hacerlo. Ese no es la regla general. Vamos a ver algoritmos ODN, ODN cuadrado, ODN cúbico. Eso significa que es bueno o malo. En este curso depende de si yo lo comparo contra exhaustiva o top-down, obviamente que sí son mucho mejores. Hoy vimos uno ODN versus uno exponencial. La próxima clase vamos a ver de pronto uno cuadrático versus uno factorial. Entonces, que el n cúbico hay que tenerle miedo. Pues la pregunta en realidad es ¿cuál es su alternativa? Si su alternativa era un factorial, pues ahí n cúbico suena muy bonito. Listo. ¿Alguna pregunta antes de terminar? Listo. ¿Las qué? La tarea era programar esto, como siempre. Pues las tareas normalmente siempre es, programe lo que vimos y vaya y repase el libro guía, el capítulo correspondiente.